Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Javier López y es mi esposa Carla Sobalbarro. Yo soy un paciente con diabetes, actualmente tengo 39 años. Tenemos una hija pequeña de 2 años y queremos compartir con ustedes nuestra experiencia que tuvimos con el COVID-19. A continuación les dejo a mi esposa para que les relate sobre la experiencia que nosotros tuvimos y se las dejo. Buenas tardes, mi esposo, los síntomas que él presentó fue fiebre, dolor de cabeza, tos seca. Él presentó síntomas exactamente el 7 de junio. Cuando vino del trabajo, él ya vino enfermo. Y no le prestamos mucha atención porque pensamos que era algo normal, un resfriado. Pero a los 2 días de él estar así, que la fiebre no le bajaba, nosotros decidimos ir a pasar consulta y la doctora nos dijo que lo que él tenía era una faringitis y le mandó tratamiento para tratarle la faringitis a él. A los 2 días de que él estaba con su tratamiento, nosotros vimos que él estaba peor, que la fiebre la tenía más alta, 39 grados. Tenía dolor en el pecho, dolor de cabeza, la fiebre no bajaba, la tos iba aumentando. Y decidimos, porque él tenía una inquietud de que le hiciéramos una placa. Entonces, en la mañana nosotros fuimos a hacerle una placa y ya en la tarde teníamos los resultados y fuimos a pasar nuevamente consulta. Y de hecho que la placa resultó que él tenía una neumonía. La misma doctora que nos había visto nos mandó tratamiento de 7 días para tratar el coronavirus y él con su tratamiento se sentía peor. Él empeoró por completo. Él pasaba dormido, no podía levantarse de la cama, se sentía muy decaído. Sentía que la tos iba aumentando más, los ahogos eran más seguidos aún, la falta de respiración. La doctora nos había dicho que él necesitaba un oxígeno porque él estaba saturando a 89. Gracias a Dios logramos conseguir el oxígeno y lo usábamos en los momentos que él tenía recaídas, en el momento que él más lo necesitaba, porque el tanque era muy pequeño. Entonces lo usábamos cuando era necesario, prácticamente como algo de urgencia, para tratar de ahorrar, porque en ese momento era muy difícil, más las noches que él pasaba. Entonces pasaron los días y él iba peor, cada vez peor, y siempre lo que nosotros hacíamos era pedirle al Señor, le orábamos, le pedíamos al Señor que Él fuera guardándonos, que Él nos protegiera y que fuera Él el que pusiera todo en ese momento, en el momento que nosotros estábamos pasando esa situación tan difícil. Nosotros lo que hacíamos era pedirle al Señor y Él nos fue respondiendo en cada momento, nos fue respondiendo. En esa tarde nosotros recibimos una llamada de un amigo de mi esposo, se llama Norlan Moncada, y él inmediatamente, cuando yo le expliqué la situación, porque mi esposo ya prácticamente estaba en cuidados intensivos desde acá de la casa, en ningún momento lo llevé a un hospital. En ese momento don Norlan le comentó a su esposa la situación que nosotros estábamos pasando. Y la esposa, doña Claudia Rodríguez, se comunicó con la doctora. Nosotros le enviamos el tratamiento que él estaba usando, le enviamos las placas que a él se le hicieron. Y en ese instante le enviaron a él, la doctora María Eugenia le envió el tratamiento que él estaba necesitando en ese momento. Que lo primordial era bajarle, regularle su azúcar, porque él tenía azúcar de 400. Entonces, en ese momento, ya en la noche nosotros teníamos todo el tratamiento
que mi esposo estaba necesitando. Ya teníamos la colchicina, ya teníamos la ibuprofeno, las antigripales y otros tratamientos que le envió la doctora a él en ese momento que él estaba necesitando por su estado grave de neumonía. Yo presenté síntomas también, presenté náuseas, presenté problemas gastrointestinales, presenté alergia en mis manos. Y doña Claudia en la madrugada a mí me contestaba, ella estaba al pendiente de nosotros, me envió el tratamiento que la doctora estaba utilizando y ahí nomás lo puse en práctica. A los 3 días ya no tenía ningún síntoma, no presentaba ni inflamación en mis manos, no presentaba náuseas, no presentaba ningún problema. Y mi esposo, que estaba en cama con neumonía, a los 3 días fue dando resultados positivos. Su oxígeno comenzó a aumentar, le retiramos inmediatamente el oxígeno a él. Su temperatura, en el primer día de su tratamiento, su temperatura disminuyó por completo. A él ya no le siguieron dando las fiebres altas de 39 grados. Tampoco presentaba ahogos, ni cansancio, ni opresión en el pecho. Y cada día que pasaba, él se iba sintiendo mejor. En cuestión de 4 o 5 días, él ya estaba totalmente recuperado, gracias al Señor. Le damos gracias a la doctora porque estuvo pendiente de nosotros, por el tratamiento que le dio a mi esposo, por el tratamiento que me enviaron a mí. En los momentos más difíciles, en el momento en que mi esposo ya no tenía fuerzas, el Señor nos dio la respuesta. Y nosotros sabemos que el Señor puso a la doctora en nuestro camino, que el Señor puso a doña Claudia en nuestro camino, que el Señor puso a cada una de las personas que nosotros estábamos necesitando en ese momento tan difícil. Nosotros queremos decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento que están en casa ahorita tratándose, que revisen el protocolo y los tratamientos que la doctora tiene, para que no se dificulten, porque si uno se trata a tiempo, no puede llegar a presentar una neumonía como la presentó mi esposo, porque dejamos pasar el tiempo. Le damos gracias a todas las personas, que Dios les bendiga, y hay que poner en práctica la oración también, porque es lo primordial. A la doctora le queremos decir que nosotros estamos orando por ella para que el Señor la guarde, para que el Señor la proteja donde quiera que esté. La queremos mucho, muchas gracias por el apoyo que nos dio. Muchísimas gracias por todos los apoyos que nos presentaron. Gracias por todas esas personas que estuvieron pendientes de mi salud, por los amigos que realmente se conocen en los tiempos de dificultades. Y gracias a la doctora por compartir y responder y estar atenta a mi estado crítico de salud. Básicamente, gracias a Dios y a ella, yo le debo prácticamente la vida. Como dice mi esposa, revisen los protocolos de la doctora, que honestamente si trabajan desde que comienzan los síntomas, no van a complicarse como fue mi caso. Muchas Muy gracias. buenas noches y muchísimas gracias.